pararemos, en tu amor somos libres, jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Hola a todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Generación de Fe, a todos los que nos están escuchando ahí en casa. Bueno, antes de empezar el capítulo yo quiero agradecer a todos los que nos han estado apoyando, ya sea con likes, con los comentarios. De verdad que nos ayudan un montón a nosotros, nos animan a poder seguir adelante, a poder hablar de la palabra del Señor, a poder entregar un pedacito de lo que es la vida juvenil, lo que es la vida cristiana para todos ustedes, para todos los que están escuchando. Y queremos recordarles siempre nuestras redes sociales importantes, Facebook, Instagram, YouTube, con nuestro nombre, TikTok también, con nuestro nombre GFOREP, para que nos busquen. No sé si ahí los editores irán a poner arriba el nombre, por acá, por allá, suscríbanse, denle like, activen la campanita como dicen por ahí. Así que eso. Vamos, Juaco, para comenzar este capítulo con un momento de oración, si nos pueden acompañar. Sí. Los que están escuchando allá en sus casas, acompañen un momento de oración cerrando su ojos. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Primeramente vengo ante ti rendido, Padre, pidiéndole perdón por mi falta y mis pecados, Señor. Yo le doy gracias porque usted ha sido bueno conmigo, Señor, siempre misericordioso, Padre. Le doy gracias porque estamos aquí reunidos esta tarde para poder grabar un nuevo capítulo, Señor, para su obra, Padre, para este hermoso proyecto, Señor, de edificación para nosotros y también para que demás personas puedan conocerlo a usted, Padre, y ya, si nos escuchan también sus hijos, Señor, que puedan fortalecerse en la fe, Señor. También le doy gracias porque a nuestro pastor Patricio, Señor, acompañándonos como nueva visita para este capítulo, Señor. Ayúdenos a nosotros, Padre, con los nervios quizás a poder hablar bien, Señor, no decir más incorrecto, y también al pastor para que pueda explayarse de buena manera, Señor. Y le damos gracias por todo, dejo esta oración en sus manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Ahora vamos a ir con el versículo del día, que es Salmos 5:11, que dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Qué versículo muy bonito, yo digo. Para comenzar este capítulo. Sí. Súper bien. Así que bueno, como ya han visto un poco en nuestros videos anteriores, hemos estado haciendo esta ruta, este recorrido de pastores que tenemos aquí. Así que hoy día tocó un nuevo pastor y tenemos el honor de anunciar a nuestro querido pastor Patricio Arragada. Para nosotros un honor tenerlo acá, pastor, en esta nueva ruta de pastores, en esta sección que tenemos en nuestro podcast. Y faltan muchos, así que tienen que prepararse también los que faltan. Así que aplausos, sonido de aplausos a este programa de editores. Agradecido bastante que nos pudiera acompañar para poder contarnos un poco también sobre su vida, para poder enseñarnos. Sí. Así que, pastor, ya, bueno, para empezar, como ya para romper el hielo, ¿cómo se encuentra en este momento? Bien, gracias a Dios, hermano. Al menos he estado bien durante este tiempo. Antes de seguir, también mencionar de que usted, pastor, es pastor de la iglesia Cadarica Bautista Libertad. Sí, correcto. Así que eso para que todos lo sepan en su casa. Y bueno, tenemos algunas preguntas para usted. No queremos incomodarlo, no queremos poner un aprieto tampoco. Espero que haya venido preparado. Ahí voy a tratar. Así que queremos que nos cuente un poquito más de su vida, poder conocerlos más. Así que vamos a hacer algunas preguntitas ahí para comenzar este capítulo. Así es. Yeah. Bueno, la primera pregunta es: ¿quién es el pastor Patricio Arragada? ¿Quién es el pastor Patricio? Bueno, yo creo que es un muchacho, hermano, que tenía 19 años cuando el Señor llamó al ministerio y comenzó a servir allá en Iquique, en una obra en Alto Hospicio. Y después de 5 años, el Señor permitió llegar a ser pastor, cuando ya tenía 24. Era joven cuando comencé y bastante inmaduro, incluso andaba jugando con los jóvenes a veces a las peleas y los mayores decía: ay, mi pastor, decía la gente de la iglesia cuando me veía ahí. Entonces, pero ha sido de bendición haber empezado quizás tan joven. Me ha permitido que vea quizás crecer a varias generaciones, la iglesia, pero así fue. No sé si uno se plantea que voy a ser pastor, sino que Dios llama y de pronto va abriendo oportunidad, camino, y eso ha permitido que ya
por la gracia de Dios, ya estoy en 26 años de pastor. Entonces, no sé, el Señor sabe hasta cuándo, pero así comenzó. Un llamado a los 19 años, yo ya era salvo, conocí a Cristo a los 14, pero así comenzó el camino. Amén. Interesante también saberlo, pastor, y ahora que lo menciona que comenzó desde joven, queremos andar un poquito más en eso. Y por eso queríamos preguntarle, así como bien íntimamente, y como usted sabe que ha visto que nuestro podcast va enfocado en la vida juvenil, en los problemas que hay muchas veces, en los pensamientos que hay en los jóvenes en este tiempo, también cómo uno llega antes de los caminos del Señor. Nosotros queremos preguntarle en qué estado se encontraba usted antes de ir por primera vez a la iglesia. Que nos hable un poquito más de eso, que nos hable su corazón, ¿cómo fue? Amén. Bueno, era un muchacho que había crecido en un hogar católico. Había asistido un par de veces a la iglesia, pero no entendía. Yo participaba de la iglesia católica, a veces había que pararse, saludar, dar la paz, escuchar la carta de Pablo a Timoteo, pero no había explicación. Entonces yo no entendía mucho, solamente quizás la parte religiosa nomás. Pero a los 14 años un tío mío había conocido a Cristo y él me invitó a su bautismo. Y eso permitió que yo llegara a la iglesia por primera vez. Y cuando llegué, justo había un predicador que estaba diciendo que qué pasaría si Cristo viene en media hora más. ¿Estás preparado? Y yo sentí que esa pregunta me atravesó, sentí que yo no estaba preparado. Y obviamente si no estaba preparado yo no iba con Cristo, yo iba a la condenación. Entonces hice una profesión de fe. Pero lamentablemente para mí esa profesión de fe fue como de los labios para afuera. No sentí que transformó mi vida. Entonces pasó un tiempo en que yo conocí a la iglesia, pero un día voy llegando de la iglesia y estaba mi mamá y mi abuela conversando en casa. Y ellos están hablando de mi mala conducta y que yo era rebelde. Y mi abuela dijo que yo era voluntarioso. Y esas palabras calaron fuerte porque yo sentí que más allá de lo que ellas decían, yo estaba perdido, yo no era salvo. Y me puse a llorar y se asustaron. Dice, ¿qué te pasa? Me dijeron. Mi pastor vivía a 2 cuadras de donde yo estaba. Yo salí corriendo esa noche y de hecho el pastor ya estaba acostado, salió en pijama y bata a recibirme. Y yo estaba llorando diciendo, ¿y qué pasa? Me dice. Y yo le dije, quiero aceptar a Cristo. Y ese día acepté a Cristo y yo recuerdo que yo no hacía mi cama nunca y al otro día yo estaba haciendo mi cama. Y no solo eso, mientras hacía la cama levanté la mirada hacia arriba y dije, buenos días, Señor. Entonces era una cosa totalmente distinta. Tuvo un peso porque en la fiesta de la tirana le había comprado una imagen a mi mamá para regalarle. Entonces después quería a toda costa sacar eso de la pieza ahí donde vivía, y así comenzó. O sea, yo totalmente ignorante, sin saber nada del Señor, el Señor me llamó a los 14 años. Qué bonito, ahí me gustó porque es tan bonito cuando se ve el cambio que Dios hace en nuestra vida, es muy bonito, milagroso. Hoy en día también hay varios. Bueno, solamente Dios conoce todos los corazones, sabe si es verdad. Hay varios cantantes famosos que han hecho profesiones de fe, han cambiado su vida radicalmente y es muy bonito porque se ve el poder de Dios ahí. Y bueno, ya para ir con otra pregunta, teníamos varias preguntas, pero como que respondí todas en una. Pero ahí en ese momento de su vida juvenil, ¿hubo un versículo que lo marcó hasta ahora? Sí, bueno, el que me llamó fue el que está ahí en Mateo 24 y es justamente el que utilizó el predicador ese día. ¿El mismo? Claro, entonces ese versículo que usó el predicador era Mateo 24 y el versículo 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces yo no había pensado a mis 14 años de que Cristo podía venir. Entonces cuando Él dijo que Jesús iba a venir cuando no estuviéramos preparados, eso me atravesó y me llenó de... Bueno, la Biblia es la palabra viva, es la espada. Y eso penetró en mi mente, en mi conciencia y me hizo entender que yo no tenía a Cristo.
Y qué fuerte es igual eso, como mencionaba, por ejemplo, también al principio, el cambio. Muchas veces la persona dice un cambio radical, y no es solamente eso, también hay pequeños cambios. Usted imagínense con fijarse que solamente de un día para otro recibió al Señor y hacía su cama, lo que no había hecho antes. Claro. Y eso es un cambio al final, recordar que todas las cosas que nosotros hacemos es para la gloria del Señor. Creo que Joaquín tampoco la hace, pero bueno, él sabe. Pero, y qué lindo versículo. Yo creo que también algo que se pueden preguntar ustedes en casa, como decía el pastor, si estamos preparados para cuando el Señor venga. Amén. Sabemos y confiamos en que Cristo viene pronto. Así es. Entonces debemos estar preparados, debemos estar a cuenta. Y qué importante poder escuchar eso, y qué lindo el versículo también que marcó su vida, pastor. Amén. Y ahora igual nos comentaba un poco de que antes quizá era un poco rebelde y cosas así. Pero me gustaría que pudiera contarnos más detalles. Si nosotros le preguntáramos ahora, ¿qué diferencia tiene su vida actual con la pasada? ¿Qué cosas hay? No más allá de la rebeldía. Claro, yo soy hijo único. Luego tuve una hermana, pero yo me crié como hijo único. Entonces era muy regalón. Fui scout, viajé tenía como 7 años cuando ya estaba en el sur de Chile solo, ahí con mis compañeros de viaje. Entonces, muy independiente. Y eso también en mucha calle, y en la calle no se aprenden cosas buenas. Entonces, obviamente, de hecho era muy grosero. Yo decía muchos garabatos. Y recuerdo que una cosa que cuando llegué al barrio, mis amigos no eran tan groseros como yo. Yo fui la semilla que los corrompió. Y recuerdo que una vez, después que ya era salvo, un día estábamos jugando fútbol y de repente uno de mis amigos dijo una grosería y dije, un momento, ya no digamos grosería. Y entonces, ya, sal. Ahora. Querían pegarme de ahí y botarme de ahí. Pero yo, no era que lo estaba fingiendo, el Señor había ido limpiando mi boca. Entonces, de música también, yo recuerdo haber estado bien metido con música de rock y a veces estar solo en una pieza oscura y con la música todo lo que da. Pero el Señor después fue limpiando. Yo tenía así, en ese tiempo cassettes originales. Entonces cuando el pastor me dijo que eso no era correcto, me dolió, porque cada uno costaba plata. Entonces fui sacándolo de mi vida poco a poco, con dolor, ¿cierto? Sobre todo los que escuchaba más, pero se fueron. Entonces, a medida que aprendía, el Señor iba limpiando mi vida de todo aquello. Pero, como digo, había estado en amigos. Gracias al Señor por la influencia de mi mamá, no caí en vicios, por ejemplo, porque conocí a Cristo a los 14 y eso me libró. Pero de las otras cosas sí, cosas que uno a veces dice que hasta a uno le avergüenza. Hay cosas que yo sí recuerdo y por eso doy gracias al Señor de haberme salvado. Y qué lindo eso también ver ese cambio a lo que era su vida pasada, a lo que es actualmente. Cómo cambia la visión. Uno acepta al Señor y al final sale esa venda que tenemos en los ojos y vemos todas las cosas de diferente manera. A lo mejor algo que se sentían orgulloso ahora ya. Claro, vergüenza. Vergüenza, correcto. Y es como decís tú, porque aunque sean cambios muy pequeñitos, son notorios. Como decía los garabatos, que después su amigo dio mucha risa, ya, pero pastor. Ahora, ya pasando todo ese tema, nosotros queremos saber cómo usted conoció a su esposa. Claro, yo llegué a Cristo y había una muchacha ahí que tenía 2 años más que yo. Mi esposa tiene 2 años más que yo. Y estaba en todo. Ella estaba en coro, discipulando, era secretaria, hacía el periódico de la iglesia. Entonces yo dije, parece que ella es. Ahí es. Claro, ahí es. Pero el problema, y era un sufrimiento, ella era más alta que yo era más bajito. Así que empecé a correr, colgarme de lugares. El pastor en YouTube, 10 tips para poder crecer sentimentalmente. Claro, buscando todos los métodos habidos y por haber. Gracias a Dios crecí un más que ella, pero ahí empezó mi dolor, porque obviamente no era al tiro, sino que ella a veces no me tenía en su radar, y yo sí, yo sufría por eso. Y durante 2 años. Y después de 2 años yo dije, no, parece que esto ya aquí no fue. Y cuando yo quité mi atención, ella sí dijo, puso su atención y ahí está.
Así que así fue como ya la conocí y era muy fiel al Señor. Me acuerdo que a veces no llegaba a la iglesia porque los papás la llevaban a comprar obligada, porque no eran salvos ellos, pero luego la iban a dejar. Entonces, siempre la vi sirviendo al Señor. ¿Ella iba sola? No, tenía una hermana que también muy fiel al Señor. Ellos eran muy cercanos, ¿cierto? De hecho, su hermana a mí me discipuló cuando yo era más joven. Ella me discipuló y ella, un día estábamos en una reunión de hogar, entra ella con ropa de escuela y ahí aceptó a Cristo ese día. Yo estuve cuando ella aceptó a Cristo, pero pasó todo lo que pasó, así fue como la conocí. ¿Ven? ¿Y pastor, eso fue en Iquique o...? Sí, en Iquique, en la iglesia Peniel. La iglesia Peniel antes se llamaba la iglesia bautista de Iquique. Ya. Y cuando nosotros estábamos, y después le pusieron Peniel en su momento. Pastor, y también quisiéramos saber un poco, o que nos pudiera contar, por ejemplo, también su llamado al pastorado, cómo fue, cuándo fue, lo que sintió. Claro, bueno, sentí que el Señor ponía una inquietud fuerte para poder leer la Biblia. Yo empecé a leer la Biblia muy joven y un hambre de aprender. Entonces, bueno, yo soy antes de la internet, entonces había una radio de onda corta de Estados Unidos que transmitía desde las 3 de la mañana hasta las 6. Entonces mi mamá estaba durmiendo porque iba a ir al trabajo y yo necesitaba escuchar los contenidos. Entonces yo ponía un parlante aquí, no tenía audífono, un parlante a 1 decibel y no tenía la antena, así que tenía que poner un dedo en la oscuridad completa de esto, en un tornillito para que hiciera la antena y de repente la onda corta suena y yo estaba escuchando y ahí aprendía y anotaba las direcciones, escribía las cartas, me llegaba material, entonces aprendía harto de la escritura. Y dije al pastor que Dios me estaba llamando y el pastor me dijo que no me metiera en esto, que se sufría mucho, que me iba a ser muy difícil, que me olvidara del tema. Entonces me quiso desalentar y yo me fui a sentar, pero el Señor seguía hablando. Entonces le dije al pastor y ahí el pastor me presentó a la iglesia, pero muy nervioso. Yo antes no podía hablar en público, yo temblaba la pera ahí, o estaba haciendo cosas con mis piernas, no podía hablar en público. Pero la cosa es que por ese tiempo el pastor me dijo, ¿por qué no pides como que Dios te confirme que Él se está llamando? Y me hablaba de la historia de Gedeón, del vellón que se mojó porque estaba seco. Y por ese tiempo, la persona que me guió a Cristo a mí, que se había bautizado, se había apartado del Señor. Entonces, y durante un mes no fue a la iglesia. Yo lloraba por él en mi casa. Y no podía contenerlo, creer que se hubiera apartado. Pero la cosa es que un día estoy con esos pensamientos de pedir como una confirmación y él llega al culto. Entonces yo le digo al Señor, Señor, si usted me llamó, yo le pido que esta noche mi pariente se arrepienta. Y cuando vino la predicación y vino la invitación, no se arrepintió nadie. Así que yo me iba a parar a decir que me perdonaron, hermano, porque parece que Dios no me ha llamado. Porque nadie le pregunté esto. Y entonces yo estaba por pararme y de repente el pastor dice, vamos a terminar, pero a ver, hermano, ¿tiene algo que decir? Y yo pensé que me estaba hablando a mí. Y era mi pariente que se estaba arrepintiendo ese día. Yo estaba en lágrimas y pasé adelante diciéndole que Dios estaba seguro de que me había llamado y que había más gozo en el cielo por un pecador que se arrepentía que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, eso confirmó mi llamado. Amén. Eso fue como ocurrió. Qué lindo ese testimonio. No lo había escuchado antes, pero qué lindo, en serio. Sí, fue a mí me gustó porque sí, es verdad muchas veces que por ser en la oración, nosotros le pedimos al Señor y hay veces que pensamos que Él no nos escucha o simplemente como que, puede sonar feo, pero como que no nos pescó, por decirlo así. Pero si nosotros oramos, porque la oración tiene que ser con fe, creyendo en que Dios pueda hacer todo
porque como dice Lucas 1:27, porque nada es imposible para Dios, Dios puede hacer todo posible. Entonces si nosotros pedimos con un corazón dispuesto a también rendido ante los pies de Dios, dándole toda la Biblia a Él, bueno, el Señor puede hacerlo, pero siempre a su voluntad, ¿cierto? Es cierto. Y bueno, y yo, por mi parte, yo estaba orando mucho por la salvación de mi familiar inconverso, como creo que todos hemos orado por Así es. familiares. Y muchas veces no llega, no ha llegado ese momento, pero igual es cosa de cada uno, del corazón de cada uno, porque es personal. Pero cuando yo pienso eso, me da como más aliento, por decirlo así. Me motiva más a seguir invitando, a seguir hablándole. Así que teniendo yo, fe. exacto. Amén. Así que yo quería decirle a usted qué consejo usted le podría dar a los jóvenes que nos están escuchando en este momento. Amén. Yo creo que, hermano, cada generación necesita tener un encuentro con la Biblia. ¿Me entiendes? Que la Biblia no sea ajena ni extraña para nadie, sino que empezar a conocerla. Primero que nada, desarrollando el hábito de la lectura diaria, como si fuera un alimento. Entonces, cada día tomar un plan de lectura, por lo menos hacerse un hábito de leer la Biblia completa una vez al año. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, del año 2004 para acá, siempre leo mi Biblia mínimo una vez al año. Y lo llevo así. La primera vez que lo hice en una agenda. Entonces ponía el plan y cuando me atrasaba, completaba el día. ¿No? ¿Qué pasó nomás? Completaba los días. Y así lo logré. Yo me acuerdo que me decían que si leía 5 capítulos diarios, en un año yo terminaba de leer la Biblia. Pero eso es mentira. Si uno lee 5 capítulos diarios, lee la Biblia en 8 meses. Entonces, esos que decían eso, no lo habían hecho. No lo habían hecho. Claramente no habían experimentado no lo habían su estrategia. Entonces, en 8 meses se lee la Biblia si uno lee 5 capítulos diarios. Y trae bendición. Entonces, cada joven necesita aquello, porque a veces no nos damos cuenta cómo las filosofías del mundo han entrado a veces en nuestra vida. Un ejemplo nomás, por ejemplo, hoy día estaba hablando una persona de todas las películas Disney, que generalmente es un hijo que tiene problemas con sus padres y que para ser feliz tiene que abandonarlos. Y son buenas películas, nosotros disfrutamos las películas, pero no nos damos cuenta el mensaje que hay detrás. Entonces necesitamos ir a la Biblia para ser limpiados de todas las ideas mundanas, de todas las ideas equivocadas. Porque a veces entre jóvenes se aconsejan unos a otros, pero cada uno tiene su filosofía nomás y no la Biblia. Amén. Sí, es importante que los jóvenes tomen en cuenta eso, el hecho de guiarse de la Biblia. Tenemos la verdad ahí mismo. Amén. Muchas veces estamos tan desesperados quizás tratando de encontrar una respuesta, una forma de actuar, una forma de pensar, y tenemos la verdad ahí mismo, tenemos las instrucciones de nuestra vida ahí mismo, y qué importante es poder leer la Biblia. Amén. Y así, pastor, como también le daba ese mensaje a los jóvenes que yo creo que ya son cristianos, que tienen una vida cristiana, ¿qué mensaje le entregaría usted a los jóvenes que a lo mejor no están viendo, pero que aún no han recibido su vida a Cristo? A lo mejor es su primer encuentro con el Señor, escuchándole la palabra. ¿Qué le aconsejaría a usted? Bueno, pensando en el mundo actual que estamos viviendo. Solamente el hecho de que a veces cuando uno no tiene a Cristo, no tiene conciencia de que hay un alma en nosotros. Por ejemplo, todos somos conscientes que tenemos un cuerpo, un espíritu quizás, pero no el alma, y el alma es eterna. El alma necesita ser salvada porque está perdida por nuestros pecados. Y el hombre nace pecador, por su naturaleza pecadora va a ir a la condenación. Entonces, veo a los jóvenes preocupados de lo material, del trabajo, del dinero, del futuro, pero no veo que haya una preocupación por el alma, ¿me entiendes? Estamos en un mundo muy materialista, muy enfocado en el cuerpo nomás, pero se necesita a veces preocupación, preguntarse, ¿dónde va a pasar la eternidad mi alma? Y si no tengo a Cristo, y no estoy hablando de religión, sino de una relación con Jesús, es obvio que esa alma va a ir al infierno y se va a perder, dice la Biblia. Entonces, Cristo vino para salvar a los pecadores,
para que toda alma que se arrepienta y crea en Jesús pueda ser salva. Entonces, los jóvenes necesitan tener un encuentro con Cristo. No entrar a la iglesia, sino que Cristo entre en sus vidas. ¿Entiendes? Porque uno podría entrar a la iglesia, como me pasó a mí, pero si Cristo no entra en ti, no hay cambio. Entonces, el verdadero cambio ocurre cuando Cristo entra en tu alma y le da salvación. A veces queremos edificar o que la gente cambie, pero no tiene a Cristo. Entonces necesitan ser salvos. Y para eso es la fe en Cristo. El único que murió y pagó por el pecado de los hombres es Jesús. Entonces hay que confiar en Él y eso va a traer salvación. Así tal cual como lo dice el nombre de nuestro podcast, nuestra idea es que haya una generación de fe. Amén. Que podamos creer en el Señor, que a pesar de todo poder seguir adelante. Muchas veces a lo mejor cuesta, es difícil porque claro, creemos que no hay una respuesta, que no hay una salida, pero teniendo fe en el Señor y creyendo que Él murió por nosotros, porque lo hizo, y para los que nos están escuchando, nos están viendo en este podcast, que crean que el Señor murió por cada uno de ustedes y que no se queden con esa sensación de no querer intentarlo. Si a lo mejor sé que en el mundo actual, en la sociedad que vivimos ahora, está tan estigmatizado que sea el tema de la religión, de la iglesia, pero que eso no te detenga. Que puedas creer en que hay alguien que te ama, en que quiere hacer un cambio en ti y en tu vida, y están todos invitados a hacerlo. E incluso para quienes ya son cristianos, para los jóvenes también que sigan adelante, que puedan encontrarse también con ese primer amor. Amén. Que no se enfríen, que no bajen los brazos, que no bajen la fe, sino que su esperanza se renueve día a día y que confíen en el Señor, que Él está con ustedes y que va a seguir hasta el final del día, hasta que Él venga. Así que gracias, Pastor, de verdad por esa respuesta. Ahora tenemos otra y una de las últimas preguntitas. Sí, bueno, cada pastor que ha pasado por aquí ha sacado un papelito de ese frasco. Ok. Así que Para que la puedan responder. Tú puedas sacar. Ahí vamos a ver si soy un crack para abrirlo. Ahí está. Sale una parte. Ok. Ya. ¿Léalo usted? Sí, Bueno, claro que quería sí. a la cámara, a la audiencia. ¿Qué es lo más difícil de ser pastor? Wow. Bueno, es entender a veces para quién, cuál es mi tarea. Y por ejemplo, a veces uno puede caer en dejar de ser persona y volverse un personaje nomás. Estudiar la Biblia para los demás y no para mi vida. Entonces, creo que es importante servir al Señor. Ocupan esta palabra, dice que servir no a la obra, sino al Dios de la obra. Porque uno podría quedar atrapado, ¿cierto?, en actividades o en tratar de agradar, ¿cierto?, a las personas. La Biblia dice que Pablo dijo que si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, es importante escuchar a Dios. A veces los hermanos pueden tener sus ideas de cómo debería llevarse la iglesia, pero es Dios quien guía al pastor. Entonces, yo creo que de eso se trata. Algo más que yo resalto es que muchas veces Pablo decía que después de su partida iban a entrar lobos rapaces, que eran malos obreros que estaban ahí entre ellos, pero que tenían una característica, que ellos iban a arrastrar tras sí a los hermanos y que no iban a perdonar al rebaño. Entonces, dos cositas que yo rescato de ahí, que la gente no debe seguirme a mí, que la gente debe seguir al Señor. Un día yo voy a morir, o voy a enfermar, o voy a terminar y salir, pero la gente necesita siempre seguir al Señor. Pero lo segundo tiene que ver con perdonar al rebaño. Muchas veces el rebaño quizás no te va a tratar del todo bien, o muchas veces no van a ser cariñosos o afectuosos contigo. Pero creo que se debe perdonar al rebaño. Tengo que pensar en Jesús, cómo debe haber perdonado a ellos después de que Pedro le negó, de que se apartaron. Sin embargo, apenas resucita, manda a las mujeres a decirle: díganle a mi hermano que suba a Dios y a nuestro Dios. Entonces, Jesús nunca tuvo un resentimiento. Ahora, una vez yo recuerdo haberme ofendido a tal punto que me andaba excusando para no perdonar, y dije algo que me dieran tiempo para que secaran mis heridas, que yo iba a perdonar, pero que me dieran el tiempo para que secaran mis heridas.
leyendo los evangelios me dio una vergüenza tan grande porque vi que Jesús estaba con heridas abiertas, con heridas que chorreaban sangre, y Él estaba perdonando. Entonces, yo creo que no hay que esperar que se sequen las heridas, hay que perdonar ya, porque Jesús nos perdonó, podemos perdonar y un pastor debe perdonar a su rebaño. Si un pastor se amarga, no es provechoso para el rebaño. Si un pastor se queja, tampoco es provechoso para el rebaño. Hay que estar agradecido, es un privilegio servir al Señor y es difícil perdonar en la carne, se puede solo perdonar en el Espíritu, y para eso necesitamos realmente desarrollar una relación con el Señor. Esteban lo están matando, lo están apedreando, está muriendo, pero él ve a Jesús que está a la diestra del Padre y grita: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y eso impactó a un muchacho que estaba cuidando las ropas de los que le cuidaban. Y él no podía entender cómo, si le estamos matando, Él va a perdonar. Y al otro día el Señor le dice, ¿cierto? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Ese aguijón era la imagen de Esteban perdonando a los que le estaban matando. Entonces, creo que nosotros los cristianos no tenemos que hablar de perdón nomás, tenemos que perdonar. Y 70 veces 7 significa 490 veces por día. Nadie me ha ofendido a mí tanto por un día. Entonces debo vivir en un espíritu de oración. Si yo dividiera 490 por las 24 horas del día, tengo que perdonar cada 2 minutos con 20 segundos. O sea, yo debo vivir perdonando. ¿Me entiendes? Y no decir, no, que a mí me ofendieron, a que me molestó, que me da rabia. Perdone todo. Viva en el perdón. Porque el Señor ya nos perdonó, nosotros también podemos perdonar. Y al final ese es el vivo testimonio que nosotros tenemos que tener. Muchas veces algo pequeño quizás que lo vea, la gente lo puede pensar así, pero impacta mucho. Porque al final hay gente mirándonos, hay gente viéndonos y nosotros tenemos que ser el vivo testimonio de Jesús en este mundo. Hay mucha gente que no tiene a lo mejor la posibilidad de ir a la iglesia, pero nosotros somos quienes tenemos que demostrar a Jesús estando afuera, Amén. Estando a lo mejor en los trabajos, universidad, donde sea que vayamos, tenemos que intentar ser similar a Jesús. Nunca vamos a llegar a la perfección de Él, pero la idea es que todos los días nos levantemos con ese objetivo. Intentar ser como Jesús, y yo creo que uno de los puntos que yo creo que a todos les debe costar es el de poder perdonar, el de poder pedir perdón, muchas veces poner la otra mejilla y no pensar en lo injusto y no cosas así, si al final el Señor murió. Yo pienso que Pablo le decía a Timoteo, por ejemplo, que peleara la buena batalla. Y la buena batalla, después en Efesios 6 le dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, siempre que un cristiano está peleando con otro cristiano, está peleando la batalla equivocada. Porque la batalla es contra la fe. Y aún en 2 Corintios 10 dice que tenemos que tomar cautivos los pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios y sujetarlos en obediencia a Cristo. Entonces, la batalla es contra nosotros, nuestra mente, sometiéndonos a Él, pero nunca pelear con alguien. Si yo estoy peleando con mi esposa, con un hermano de la iglesia, con un vecino, yo estoy equivocado, no tengo lucha contra sangre y carne. Jesús nos mandó a amar a Dios por sobre todo y amar al prójimo. Y en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todo. Imagínate si no estuviera en paz y un día Dios me da la oportunidad de guiarlo a Cristo. ¿Cómo lo guío a Cristo si yo tengo mis problemas? Tengo una mala conciencia con esa persona. Entonces, no me puedo permitir aquello. No me puedo permitir aquello. Yo tuve un choque. Imagínate, me quería pegar el caballero cuando chocamos. Pero gente me defendió. Por la gracia del Señor, ¿me entiendes? Pero a lo que voy es que aún yo no quiero darle mal testimonio al caballero con el que choqué, porque imagínate si lo pudiera ganar para Cristo. Entonces, no hay lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. La lucha es espiritual, no contra personas. Por ejemplo, si yo tengo problemas en mi trabajo, porque quizás el problema soy yo, que estoy haciendo eco o tratando mal a los demás. Entonces tengo que armarme del pensamiento de Cristo.
quien se humilló a sí mismo, que se hizo obediente, que se hizo siervo, y no tener malas actitudes. Si no, jugamos a la iglesia y llenos de intrigas, llenos de planes ahí contra las personas, y debemos confiar en Dios nomás y que Él nos ayude a vencer en esta lucha que no es carnal, que es espiritual. Yo creo que un llamado también para poder examinarnos y examinar nuestros corazones, lo que hay dentro de nuestra mente, y poder cambiar esas cosas, porque sabemos que estamos fallando, y poder ser mejores para el Señor. Amén. Y así como su respuesta todo tan buena, vamos a hacerle otra pregunta. Para que saque otra pregunta del frasco. Aprovecha. ¿Puedo decir algo? Sí. Cuando te hablo del choque, yo me acordé de que hace un mes más o menos igual, estábamos yendo a la escuela con mi papá y nos chocaron por atrás, sí, nos movimos aquí. Y él estaba muy enojado. Y mi papá, lo primero que se dio cuenta, que le prestó atención, fue a nosotros, si estábamos bien. Claro. Y él se bajó y dije, ya, acá mi papá tiene que pedirle plata, tiene que, no sé. Pero mi papá se bajó y yo escuchaba de fondo, y mi papá le decía, no, vaya tranquila nomás, no se preocupe, yo me encargo. Excelente. Y nos fuimos, y dije, ¿cómo? No se enojó? Y estaba así con mucha rabia, y yo le decía, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Pero él siempre me dice, tú no tienes que ser como yo, tienes que ser mejor que yo, y que Jesús sea tu ejemplo. Amén. Y cuando él me dice eso, a mí me da algo en el corazón, porque yo creo que nadie va a llegar a ser como Jesús, ni siquiera un 0,10, lo que sea. No vamos a llegar a ser como Jesús, porque Jesús es perfecto en todo aspecto y nosotros pecamos todo el tiempo, y aún así nos cuesta perdonar tanto, pero creo que siempre deberíamos tener a Jesús ahí, en la mira, en lo primero que todo, al levantarnos y al no dormir, que sea nuestro primer y último pensamiento. Nuestro objetivo. Así es. Pero créeme, si lo volvemos tan inalcanzable, a veces pensamos entonces, que entonces no se puede. Pero lo que hizo ahí tu papá es carácter, eso se llama carácter. Porque lo normal es salir gritando, enojado, reclamando, pidiendo, cobrando. Pero es ahí donde tenemos que mostrar el carácter que el Señor nos pide. Entonces, yo creo que eso se desarrolla, ¿me entiendes? No es que sale así espontáneo, sino que hay que crecer y mejorar y desarrollar un carácter cristiano, ¿me entiendes? O sea, yo tengo que esparcir la luz, dar buen testimonio donde vaya y aprender de otros cristianos más maduros, aprender de la Biblia, aprender de los ejemplos de Cristo, de sus apóstoles, y desarrollar un carácter. A veces nos quedamos en bonitas palabras nomás, pero lo que somos es manifiesto a todos, es nuestra manera de reaccionar, de ser. Por ejemplo, Moody, el predicador Moody, dijo, yo no aceptaría que un hombre me hablara del amor de Dios si no trata bien a su esposa. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate, si ya trato mal a mi esposa y después me paro en el púlpito y hablo del amor de Dios, ¿cómo lo ven mis hijos? ¿Cómo lo ve ella? ¿Me entiendes? Entonces tiene que haber un carácter, no solamente bonitas palabras. Y el carácter significa luchar con nosotros y empezar a moldarnos a lo que el Señor dice, todo el tiempo. Amén. Y así como pasa con un choque que es imprevisto, como si Dios dijera, ya, luz, cámara, acción, y acá te quiero ver con qué carácter vas a actuar. Así a veces Dios nos va a poner en situaciones para mostrar el carácter correcto. Al final todo el día estamos propensos a que el Señor nos ponga a prueba o nos ponga situaciones en las que nosotros tenemos que echar a andar. Correcto. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué pasa una vez y otra vez? A lo mejor hay algo que el Señor quiere abordar en nosotros y todavía no lo logramos cambiar, no lo logramos incluir en nuestra vida. Al final yo creo que también lo que decía anteriormente, examinarnos para ver si estamos haciendo las cosas bien. A lo mejor muchas veces preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué de nuevo a mí con esta situación? Algo quiere el Señor de nosotros, algo quiere el Señor de ti, que eche a andar tu fe, que empiece a intentar ser como Jesús. Al final eso es lo que nos manda y a vivir en una vida de amor a Dios, prácticamente. Sí, pero es curioso, por ejemplo, si me permites, ahí en Hebreos 13, es algo interesante que uno se sorprende porque a veces podríamos pensar que se trata de lo que hacemos nosotros, pero dice aquí 13:20, Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno,
os haga aptos en toda buena obra. Os haga Él lo hace, aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a veces no es lo que nosotros hacemos por Él, sino lo que Él quiere hacer en nosotros, y eso requiere dependencia. Somos muy independientes nosotros y creemos que nosotros estamos haciendo algo para Él, pero es al revés. Es Él el que comenzó la buena obra y Él mismo la va a perfeccionar. Entonces a veces creo que nos abrumamos porque pensamos que la obra depende de nosotros, pero la obra ha dependido de parte del Señor todo el tiempo. Si el Señor hubiera dicho, tienen que hacer esto ustedes, no, Él dice, yo voy a hacerlo, tranquilo, yo voy a hacer todo. Entonces Él está haciendo. Ahora eso no nos debe llevar a ser pasivos, pero también a no confiar tanto en nosotros, sino confiar en lo que el Señor hará. Si yo miro a mi vida y digo, claro, yo no puedo, yo soy débil, yo soy pecador, pero el Señor ya sabe todo eso. Y el Señor está dispuesto aún así a hacer una obra con nosotros. Nosotros somos los huesos secos y Él levanta todo y hace un ejército. El Señor hará. Al final es como lo que hablábamos en el capítulo de la fe, para que los que no lo han visto se devuelvan y vayan a ver el capítulo de la fe. Amén. Hablábamos un poquito sobre eso, que al final el Señor es el que se encarga de todo. La idea es confiar y muchas veces va en la obediencia, en quizá a lo mejor no entender nada, pero por fe ser obediente y seguir y hacer que el Señor trabaje en nosotros. Amén. Ya, vamos. Otra pregunta. ¿Otra pregunta? Para aprovechar que Pastor está aquí. Son dos preguntas. ¿Qué es lo mejor de ser pastor? Acá hay muchas cosas. No, bueno, es una bendición en verdad. Yo siempre pienso que si uno pone en balanza lo bueno y lo malo, pesa más lo bueno. Y es poder pertenecer, ¿cierto?, a la obra de Dios y participar de ella, que es algo bonito, algo muy, muy lindo. Entonces creo que es lo mejor. De ver almas salvadas es algo precioso. He visto niños entregar su vida a Cristo, he visto personas adultas. Entonces es maravilloso ver que el Señor llame a una persona, le convenza, ver el antes y el después, ver que de repente era una persona de visita con una cara medio huraña y después una persona tan tierna, tan cariñosa, tan amorosa, porque el Señor ya está en su vida. Ver también que Dios responde la oración, que muchas veces oramos. Por ejemplo, algo que me pasó a mí hace 2 años, que llegó un material a mi biblioteca que orando por los pródigos. Entonces empecé a hablar a la iglesia, que oráramos por los pródigos, que por qué no nos poníamos a orar. Y hice una lista también, porque muchos pastores incluso tienen hijos que son pródigos, que se han apartado del Señor. Y empecé a orar por los pródigos, y tenía como 13, 15, luego 23, y oraba por los pródigos. Y desde ese tiempo hasta ahora yo no he dejado de ver hijos pródigos llegar de nuevo al Señor. ¿Me entiendes? Entonces, de hecho fui a Santiago y me gozaba porque había un pastor que también sus hijos se habían apartado, y ahora todos sus hijos abrazándole, sirviendo, amando al Señor. Entonces, qué maravilloso es esto de que podemos orar, y lo que parece imposible para nosotros, para Dios es totalmente posible. Entonces, es orar por eso, orar por pródigos, orar por milagros. A veces nosotros pensamos que los bautistas, ¿cómo vamos a estar orando por milagros? Eso es de carismático. Pero me llamó tanto la atención a mí, hay un libro que se llama el libro de Lee Strobel, que es el caso de los milagros se llama, y él decía que los africanos, algunos hermanos africanos habían ido a Estados Unidos y se sorprendían porque los americanos oraban para que le hiciera bien el medicamento, para que le fuera bien a la persona con el doctor. No está muy lejos de nosotros, ¿cierto? Hermano, ore porque voy a hacerme un examen, voy a ir al doctor, me voy a operar. Los africanos se sorprendían, decían, no nos sorprendemos de eso, porque allá en África, decían ellos, no tenemos doctor y no tenemos medicamento. Entonces le dijeron, ¿y qué hacen? Bueno, nosotros le pedimos a Jesús que nos sane, y Él lo hace.
Entonces, nosotros tenemos una fe con algunas muletas. Claro. Nos apoyamos en estos andadores, ¿cierto? Decimos, oren por el doctor, oren por el médico. Pero quizás si creyéramos más en el Señor, veríamos su mano poderosa actuar de una manera más potente, más fuerte. Amén. Hoy quedé pensando muy bueno, de verdad que muchas veces no lo había pensado de esa manera. Claro, muchas veces a lo mejor usamos hasta burrito para poder orar y apoyamos la fe en eso y no 100% en el Señor, cuando nosotros creemos que estamos confiando 100%. Así es, sí, debemos estar firmes en la fe. Y como dice nuestro... ¿quién está? Pero dice nuestro lema, una voz joven, una fe firme. Y bueno, ya yo creo que ya... Estamos terminando el capítulo, no podemos terminar sin antes agradecerle de verdad nuevamente la invitación de que haya aceptado a poder contarnos un poquito de su vida, a poder darnos tremenda enseñanza. Yo sé que esto va a ser de mucha ayuda a todos los que nos están escuchando y también ha sido de edificación para nosotros que estamos acá con usted. Así que agradecerle por estar acá, por haber respondido todas nuestras preguntas. Espero no haberlo puesto en aprieto. No, para nada. Pensé que era más complicado. No, pero bueno, no la había escuchado. De verdad que nos vamos completamente edificados. Sí. Y creo que este capítulo fue nuevamente una invitación a que echemos a andar la fe, a que creamos más en el Señor, a que vivamos por el Señor, que dejemos a nosotros mismos trabajar por el Señor. Yo sé que el Señor tiene un propósito tremendo para cada uno de nosotros, pero si nosotros ponemos obstáculos y limitaciones para que Él trabaje, nunca lo vamos a hacer. Así que dejemos que el Señor trabaje en nosotros, en cada uno de ustedes, a quienes nos escuchan, a quienes ya van a la iglesia, son cristianos, son salvos, sigan adelante, no se rindan. A veces es complicado, la vida a lo mejor pesa un poquito, pero con el Señor siempre todo es más fácil. Y para quienes nos escuchan por primera vez, a quienes no conocen al Señor, les dejamos la invitación para que puedan seguir escuchando este podcast, para que puedan ahondar más en la palabra del Señor, para que lean la Biblia y para que acepten la invitación de poder escuchar, de poder venir a la iglesia y entender más de su palabra. Amén. La verdad que yo creo que es una bendición para cada uno de nosotros de poder estar en la iglesia, de poder llevar una vida cristiana, y con el Señor todo es más fácil. Amén. Yo así también, como decía delante, que quería tocar ese tema, pero fuimos con las preguntas. El Señor en Juan 3:16, que lo tocamos en el capítulo pasado, pero dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, no solamente a algunos, pues, siempre fue a todos. Y también va con el perdón, porque Él se entregó a sí mismo para perdonar a todo el mundo. Y entonces, yo estaba pensando, en base a todo lo que hablamos en este capítulo, que fue increíble ver el cambio también en la vida del pastor Patricio, que más que nada es creer simplemente en el Señor, en que Él pueda hacer un cambio y entregarse. No es tan complicado como parece. Sí, es difícil el camino después, porque nadie dice que es fácil, difícil, hay obstáculos, pero para eso está la fe. Y de ahí está también Dios en la tormenta, como lo vimos también en el capítulo pasado. Así que eso. Yo también quiero darle ese consejo, que siempre con fe, creyendo en Dios. Y si no le conocen, es hermoso, un primer amor precioso, que siente el corazón bien calentito, lleno. Lo recomendamos. Así es, 100%. El mejor remedio, Amén. el mejor medicamento, doctor de doctores. Seamos como los africanos y oremos directamente con los milagros. Amén. Así que eso, pastor, de verdad que muchas gracias. Estamos terminando este capítulo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Búsquenos como GFORED. Ahí, no sé si va a aparecer por ahí de nuevo el nombrecito, para que estén atentos a todos nuestros videos, a todos los nuevos capítulos que se vienen, nuevos invitados. Así que esperemos, pastor, que no sea la última vez, sino que también haya otras oportunidades para poder participar. Ok, amén. Así que eso, terminamos este capítulo. Muchas gracias. Nos despedimos, así que chao. Jóvenes somos, no pararemos. En tu amor somos libres.